Veracruz, de la Secretaría de Turismo y Cultura, del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ayuntamiento de Jalapa. Les damos, como siempre, la más cordial de las bienvenidas a este Colegio Preparatorio de Jalapa, dentro de la 27ª edición de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Jalapa 2016. En esta ocasión, en esta bellísima Biblioteca Histórica Librado Basilio, tendremos la presentación de la crónica de la Biblioteca Histórica del Colegio Preparatorio de Jalapa y sus fondos documentales. Estarán con nosotros acompañándonos Ángel Rafael Martínez Alarcón, para quien pido, como siempre, un aplauso de recibimiento. Y un gran amigo de la feria, como siempre, apoyándonos, el maestro Vicente Espinojara. Los dejo en su compañía. Apláudanle también, por favor, son tan amables. Que los dejo en la compañía de ellos. Recuerden que los seguimos esperando a todas las actividades de la feria hasta el domingo 31 de julio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecemos al público que ha hecho un espacio esta tarde para convivir con el maestro Vicente Espino, que ya lo conocemos, cronista de la ciudad de Jalapa, es director de esta escuela, licenciado en Derecho, catedrático en Bachilleres, presidente de la Unión Cívica Jalapeña, y un hombre que ama a este espacio de la cultura, un hombre que ha trabajado muchos años en este fondo documental del Colegio Preparatorio de Jalapa, y yo creo que su conocimiento de este fondo bibliográfico, el más antiguo y más importante que resguarda la ciudad de Jalapa, y yo los dejo con él, que nos va a, esta tarde nos va a dar un recorrido en los fondos que resguarda esta biblioteca del Colegio Preparatorio de Jalapa. Muchísimas gracias y de la palabra. Muchas gracias a ustedes por hacernos el honor de acompañarnos. Hay una frase que aprendí de un viejo historiador que dice que en la cárcel, en el hospital y en una plática o una presentación de un libro se ven a los amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera iniciar poniéndose en contexto. ¿Cuándo surge? ¿Cuál es el fondo de origen de esta biblioteca histórica? Y cuando hablamos del fondo de origen de la biblioteca histórica, necesariamente tenemos que caminar de la mano del concepto ideológico, práctico, educativo y político que tuvo un jalapeño muy distinguido y muy ilustre, que fue don Antonio María de Rivera. Don Antonio María Rivera, abogado, magistrado, diputado, senador, un hombre con una posición social y política importante en Jalapa, en el Jalapa de la mitad del siglo XIX, y que además el primer alcalde de la ciudad, aquel hombre que se preocupó y se ocupó también en proveer de un ayuntamiento, de un edificio, transformar las viejas casas consistoriales en lo que iba a ser el palacio del ayuntamiento, donde hoy se encuentra el Palacio del Gobierno. Ese hombre tiene una clara visión de que la juventud de aquel entonces, nuestros jóvenes pequeños, entre los 12, 15, 17 años, cuando tienen que buscar un conocimiento mayor, cuando se tienen que trasladar a otro espacio para profesionalizarse y mejorar sus conocimientos, tienen dos opciones. O se van al colegio jesuita que se encontraba en la ciudad de Puebla, el punto más cercano, donde está ahora la sede de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o tienen que irse a la Universidad Nacional, ¿no? Recordemos que traíamos un viejo modelo del Nuevo Hispano, donde había una universidad apostólica, que fue en México, que después, con el paso de los años, se va a transformar en lo que hoy tenemos como la Universidad Nacional Autónoma de México. Esa situación de migración permanente a don Antonio lo tenía preocupado para buscar una etapa intermedia en que los chicos pudieran hacer sus estudios correspondientes en su ciudad capital, y que además pudieran madurar y estar en condiciones para buscar entonces ya los estudios profesionales tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Para lograr ese objetivo, él tiene la gran tarea de hacer la gestión, y muchos de los que estamos aquí sabemos por experiencia lo difícil que es hacer la gestión, encontrar las coincidencias de las voluntades políticas que nos permitan lograr los objetivos. Finalmente se da la coyuntura
de que es presidente de la República, otro jalapeño, igual de distinguido en la historia nacional por sus hazañas, algunas no muy acertadas, que es Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna, como presidente de la República, en 1843, autoriza de común acuerdo con la gestión de María Rivera la creación del Colegio Nacional de Jalapa. Hay una reforma constitucional y normativa en materia de decretos que, por cierto, está compilada aquí en la compilación de leyes mexicanas desde la independencia hasta 1890, donde tenemos esa compilación jurídica y encontramos ahí el decreto del general Santa Anna que crea las escuelas nacionales. Estos colegios nacionales, en el Jalapa se va a proveer de uno de ellos, que es este espacio ahora extraordinario y maravilloso, y se firma lo que nosotros en el colegio, la comunidad educativa, hemos llamado el acta de nacimiento del colegio. La carta en la que el general Santa Anna, desde luego a través de un amanuense, desarrolla la idea de lo que va a ser el Colegio Nacional, la fundación, la intervención que él dice tener en la creación del colegio y desearle buena ventura una vez que se inaugure el 16 de septiembre de 1843, y la firma autógrafa es así, el general Santa Anna. Nosotros decimos que ese documento es el acta de nacimiento de esta institución. ¿Cuál ha sido el éxito al paso de los años? Que tenemos justamente 172 años de que el colegio ha venido funcionando desde ese lejano 16 de septiembre en lo que fue el claustro del monasterio de la Orden Franciscana, que estaba en el Parque Juárez, que ahí estaba construido el monasterio y no el convento. Quiero dejarlo claro, en los conventos asisten las religiosas, las monjas, y en los monasterios están los varones, y el caso de los franciscanos son monasterios donde se congregan los varones de la Orden Franciscana. Entonces, una vez que esto se consolidó, se rehabilitó el espacio del viejo convento. Ya sabemos que incluso yo anoche leí un documento de 1832 y ya la nota estadística dice que el convento ya está en ruinas y que el frontispicio y el frontón ya han sido removidos para 1832, de tal manera que el deterioro era grave, y don Antonio invierte, de acuerdo a lo que tenemos en expedientes documentales, una gran cantidad de donaciones de jalapeños que ayudan a darle un mantenimiento. Un periódico de la época nos dice que quedó muy bello esa ampliación y empieza a funcionar el colegio. Se van a poner los retratos de los santos patrones del colegio, que van a ser el gobernador del estado, el general Santa Anna y la Virgen de Guadalupe. Es un decreto formal que establece la obligación de que queden integrados. Debo recordar, y es muy importante señalar, que el colegio no tenía ningún sesgo religioso. Es claro, hace un rato una persona muy amablemente me decía que encuentra en internet que dice que la escuela que antes fue un convento. Eso no es cierto. Esta institución fue creada para el conocimiento científico, para la formación desde una óptica positivista, sin duda alguna, del conocimiento, y no tiene un antecedente como en el caso de Puebla, los colegios jesuitas y demás organizaciones que sí traían una tradición. No sé cómo valorarlo. Lamentablemente en Jalapa no tuvimos una presencia en colegios jesuitas, creo que sí es de lamentarse, pero bueno, sin embargo sí hubo la visión de un enfoque de positivismo, de formar un colegio que nos arropara y nos formara como ciudadanos en el conocimiento y en la ciencia. De tal suerte que una de las ocupaciones que se van a dar en la primera etapa es reunir el material bibliográfico que se requiere para transmitir el conocimiento. Y eso entonces don Antonio María Rivera hace una estrategia muy importante, la estrategia de buscar entre los amigos quién le puede donar libros. Él requiere de inmediato una serie de materiales bibliográficos que le permitan acercar a esa población que se va a congregar, que tiene dos variantes: los alumnos que son originarios de Jalapa y los alumnos que vienen de las poblaciones periféricas. Un buen ejemplo de ello es Jico y Coatepec, y ellos se quedan en calidad internos, van a estar dentro de las instalaciones de manera permanente.
y necesita arroparlos de conocimientos igual a los profesores. Y destaca un profesor muy interesante, don Florencio Agurto. Don Florencio Agurto es un hombre que hasta este momento no podemos precisar dónde nació. Lo cierto que es, a mi juicio, la primera persona que forma una imprenta en la ciudad de Jalapa. Y don Florencio Agurto es el profesor de gramática, es el profesor de literatura, es el profesor que va a enseñar cuestiones todas relacionadas con el lenguaje español y la formación gramatical. Pero él, en su imprenta, imprime el primer reglamento del colegio, 1843, el primer reglamento. Imprime un libro de matemáticas, un cuadernillo de matemáticas, escrito por don Antonio María de Rivera para los alumnos del colegio. Y recordemos que la formación profesional de don Antonio era abogado. Sin embargo, fue esta etapa de hombres tan particulares, quiero pensar también en Manuel Herrera Gutiérrez, que tuvieron función de científicos, hicieron trabajos de ingeniería, de educación, de derecho, hombres muy completos en el conocimiento del siglo XIX, que fueron verdaderos ejemplos, y arquitectos, como les decía yo, la construcción original de lo que hoy es el Palacio del Gobierno se le debe también a Antonio María Rivera. Empieza el proceso de colecta del fondo. Llega 1847 y nos encontramos con el conflicto político de la invasión americana a Veracruz, lo que conocemos en los libros de historia como la primera invasión americana. Y esta primera invasión americana tuvimos un gran descalabro en la nación mexicana. En el pueblo de Cerro Gordo hay una batalla que todos sabemos, la historia de manera muy parca nos ha dicho que la perdimos, pero la perdimos y en esa pérdida también dejamos ahí atrás en el olvido a las víctimas de esa batalla, a las víctimas de Cerro Gordo, que fueron connacionales y que ofrendaron su vida en un sano anhelo de impedir el paso de las tropas americanas. Los graves daños que tuvo la batalla en materia humana fueron severos, y entonces hubo que habilitar, una vez que tomaron la plaza de Jalapa en forma pacífica, llegaron de manera muy pacífica, porque desde el pueblo de Lencero estuvieron mandando correos solicitándole al ayuntamiento entregara de manera pacífica la ciudad bajo un convenio y condiciones, y eso se llevó a cabo. Entonces toman la ciudad y hay que desocupar el Colegio Nacional de Jalapa de las instalaciones del antiguo monasterio. Hay que sacar a la escuela porque hay que habilitarlo como hospital para atender a los heridos, que era un gran número de heridos que venían de Cerro Gordo. Eso puso a don Antonio y a su grupo de trabajo en un gran dilema. No había dinero para buscar arrendamientos. Aún así, tocando las puertas de amigos de aquel Jalapa pequeño, ¿no? Lo tuvieron en algunos domicilios de manera provisional. Él en alguna nota nos deja claro que su preocupación más fuerte eran los alumnos internos. Él no los quería dejar regresar a sus poblaciones. Había gente de Tantoyuca, había gente de Acayuca, desde luego de Jico, de Coatepec, los más lejanos vinieron de él. Entonces, por último, opta llevarlo a su casa. Un gran mérito del licenciado Rivera, que pese a que estaba el conflicto político-militar, él no dejó de trabajar. Esa práctica también le va a tener un alto costo años después, pero en esta primera etapa lo lleva a su casa, y su casa se ubicaba en la esquina de la calle de Belén con el callejón que hoy conocemos de Roa Bárcena, la calle de Lucio, del doctor Lucio, con Roa Bárcena, que ocupa actualmente un centro comercial, ¿no? El primero de esta empresa nacional y transnacional que es Chedraui, aquí muy cerca de nosotros. Ahí estuvo funcionando hasta después de 9 meses o 10 meses en que acabó la invasión americana y que desocuparon el territorio nacional. En ese momento sabemos, por lo que hemos localizado, que retorna al viejo monasterio, no logran ya acomodarse, seguramente también las condiciones no eran ya las mejores, y entonces logra que el ayuntamiento de aquel momento le conceda de manera temporal el uso de unas viejas casas que se encontraban en el número 82 de la calle de la Amargura. Quitarlas
Y entonces hay que cambiarse con alumnos y biblioteca al nuevo espacio. Una vez que habilitan las casas, la nota dice que eran 5 viviendas, que había un pozo artesanal al centro y que todo estaba muy deteriorado. Una foto de 1865, de estas fotografías que venían montadas en un juego en par para poderlas ver a través de un equipo que tenía un nombre técnico periscópico o aeroscópico, en doble las forma una. Nos dice la persona que tomó la fotografía en letra manuscrita, está la casa del obispado enfrente y la escuela preparatoria, por cierto, muy fea, dice ahí. Y bueno, logramos ver un techo de tejas, unas ventanas de madera muy deterioradoras, efectivamente. Vemos un colectivo de alumnos en la calle posando y estamos seguros que está posando porque hay 3 perros y los 3 perros están echados muy calmados viendo a la cámara, viendo hacia la boca calle de la continuación de Juárez. Ese patrimonio documental sí se va a conservar. Y buen testimonio de ello lo tenemos con la cita que don Guillermo Prieto, que visitaba mucho Jalapa, le gustaba mucho el clima de Jalapa, las tertulias de Jalapa, las muchachas de Jalapa, a las que les hizo muchísimos poemas y obra literaria. Nos dice en 1875 en su memoria de viaje a Jalapa que él estuvo en el colegio y que entró por la calle justamente de la Amargura y que se encontró con un salón de actos muy angosto pero bellamente decorado. Debo decirles que no es esta maravilla que tenemos, estamos hablando de antes de la construcción de este lugar, pero ahí también cita está el repositorio de una biblioteca muy ilustrada y muy completa. Para 1868, don Antonio María Rivera, en la invasión de 1862, que en Jalapa sí fue un poco violenta, ligeramente violenta, don Antonio toma la decisión, contrario a la ley del 25 de enero de 1862, que dice, ley juarista, que quien trabaje, quien dé facilidades, hospedaje, atención, orientación, prácticamente quien le dé un vaso de agua a un francés, es traidor a la patria. Esa ley también está compilada en nuestros fondos bibliográficos. Y entonces don Antonio María Rivera, contrario a esa legislación, hace gestiones con el gobierno para que le permitan seguir trabajando. Contrario a las disposiciones normativas, él continúa trabajando. Una vez que la República triunfa, como sabemos, con la prisión del emperador en Querétaro y todo el fusilamiento y todo lo demás, como consecuencia de ello, le viene un cese a su cargo de rector del colegio. Es decir, el gobierno republicano considera que el licenciado de Rivera traicionó los principios normativos impuestos por el gobierno republicano encabezado por el presidente Juárez, y aquí habíamos tenido gobernador al general Ignacio de la Llave y después al general Gutiérrez Zamora, y le viene una destitución formal en 1868. En su destitución, don Antonio es muy meticuloso porque hace un informe detallado de qué nos deja. Y tratándose de la biblioteca, nos deja un legado documental donde cita por orden numérico las obras que adquirió desde 1843, en qué condiciones las adquirió y cuáles fueron con fondos propios y cuáles fueron de donaciones y quién donó los libros. Nos deja 1,600 o 1,168 libros, nos deja ese legado documental. Y entonces nos dice en una nota a quienes vayan a ser los sucesivos rectores o directores del colegio, la responsabilidad que en un momento dado les deja a quienes estén a cargo. Si el colegio llegara a desaparecer, nos ruega de manera encomiable que los libros que se compraron se trasladen a otra biblioteca pública para el servicio de la ciudadanía y los que fueron donados se les devuelvan a los donantes. Algo que, bueno, felizmente no ha habido necesidad
Por lo contrario, el fondo bibliográfico fue creciendo y siguió creciendo. Han pasado muchos años en este trayecto de la historia, pero finalmente tenemos que llegar a reconocer que hubo otro personaje y otra voluntad política veracruzana que se suma a que esto tenga una figura sólida de proyección, que es el gobernador Teodoro Dehesa. Y don Teodoro Dehesa, pese que era un veracruzano porteño, es un gobernador que yo soy de los convencidos, como otros historiadores, de que requiere de una investigación muy profunda, de un reconocimiento a la transformación urbana que tuvo el estado de Veracruz, y concretamente quisiera mencionar el faro Venustiano Carranza, que hoy conocemos, la aduana marítima de Veracruz, donde hoy se encuentra la región naval militar, el correo de Veracruz, el edificio del colegio preparatorio de Orizaba, que hoy es el Palacio Municipal de Orizaba, el colegio preparatorio del puerto de Veracruz, que es la Escuela de Bachilleres Nocturna de Veracruz actualmente, y en Jalapa, pues, ¿qué podemos decir? Nuestra Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez, que es una obra para festejar el centenario, la remodelación y la fachada principal de lo que fue la Comisión Geográfico Exploradora, hoy las oficinas del SAT en 1904, y entre 1900 y 1901 la construcción de este extraordinario edificio en el que está. Es decir, don Teodoro, apoyado por hombres como el coronel Salvador Corral, que antes de eso ya había construido la iglesia del Beaterio y daba clases de física aquí. El coronel Corral es el autor de la obra arquitectónica en la que nos encontramos. Evidentemente hubo que recurrir a especialistas en decoración como Federico Omdeleu para decorar el salón de actos y Juan Bernadette y Aguilar, entre otros. En la fachada principal, don Carlos Steiner, que nos dejó una maravilla en arquitectura, en decoración y sobre todo en la simbología que está representada en las ventanas, en el frontón, en la parte baja de las ventanas, en todas estas decoraciones, incluyendo los faunos que decoran el salón de actos y otros elementos que son muy significativos de una tradición arquitectónica decimonónica, muy francesa, con una buena dotación de rococó. Todos esos elementos están integrados al colegio, pero aquí hubo una mano maravillosa que vino y en este espacio que estamos disfrutando desarrolló este modelo de estantería inglesa del siglo XIX, totalmente europea, con sus escaleras giratorias que todavía funcionan y funcionan bien, y que le empezó a dar la seguridad, el resguardo y la dignidad que merece el libro como un objeto cultural del que hablaremos en unos minutos. ¿Cómo se va a enriquecer este fondo una vez que en 1901 viene el ministro Baranda, don Joaquín Baranda, originario de Orizaba, y viene en representación del general Díaz a inaugurar el edificio en marzo de 1901? Bueno, el primer impacto lo tenemos asociado a la obra Lascas. ¿Alguien ha oído que hay una obra que se llama Lascas? Maestra, por favor. Lo relacionamos desde luego con el bate Salvador Díaz Mirón, ese gran hombre de letras españolas, mexicano, veracruzano, para orgullo de todos nosotros, y que don Salvador Díaz Mirón, promovido por el gobierno del estado, le publican su poemario que se llama Lascas, la primera edición en el año de 1901, con una portada que traía una alegoría de don Juan Bernadette y Aguilar, el autor de la mayor parte de los cuadros que tenemos en el salón de actos, un catalán que se volvió jalapeño y nos dejó un gran legado, pero a don Salvador no le gustó la alegoría y pidió que se la quitaran a todos los libros y volvieron a hacer una edición de la primera portada para tenernos fuera los emblemas del estado de Veracruz y se publicó. La utilidad de Lascas, dice un periódico de Tlacotalpan, salvo que el periódico mienta, dice que con la utilidad de la venta de Lascas fueron 7,000 pesos. Íntegros don Salvador Díaz Mirón los donó para que se adquiriera más fondos bibliográficos. ¿Cuál era la vinculación de Salvador Díaz Mirón con el colegio? Bueno, que él era el profesor de la materia de lógica y que en 1911-1913 fue rector del colegio preparatorio antes de tomar el reto de irse
del director del Imparcial, ¿verdad? Y que luego le trajo las graves consecuencias vinculado a su simpatía con Victoriano Huerta y los hechos trágicos de Madero y Pino Suárez, y que le costó la expulsión del territorio nacional hasta que regresó en 1920 al puerto de Veracruz con la condición de que debía mantenerse ajeno a las expresiones de carácter político en torno al caso mexicano, y se le nombró director del Colegio Preparatorio de Veracruz, donde tuvo un altercado muy grave con algún estudiante y hubo que separarlo y muere en 1928 en el puerto de Veracruz. Sin embargo, don Salvador Díaz Mirón fue determinante para que la biblioteca creciera en fondos bibliográficos. Después el gobernador Dehesa, que insisto merece todo un estudio, se dedica, pone a una persona en especial a que esté muy pendiente de cuando mueren abogados o profesionistas, y que si la situación de la biblioteca queda en estado de intestamentaría. Y entonces don Teodoro inicia una jornada permanente de ofrecerle a las familias la compra de la parte intestamentaria de las bibliotecas. Y así compra una que era muy grande, de un alemán que se llamó Agustín Ciel y que vivía en Huatusco. Compran, son 800 cajas, y compran los libros y los trasladan, de acuerdo a la información que tenemos, los trasladan a través del ferrocarril que los llevan de Huatusco, lo trasladan en animales de carga a Cosco, y de Cosco lo embarcan para que salga por el tren interoceánico a Veracruz, y de Veracruz venga a Jalapa. Una vez que llega a Jalapa, es recibido en este repositorio y es integrado, de tal manera que a veces cuando consultamos alguna obra encontramos precisamente algo que es muy importante. Una de las descripciones que un libro tiene es la marca de propiedad, que en algunos casos es manuscrita, en otros casos es a través de un ex libris, donde va el nombre de la persona que era el propietario del libro. Entonces, tenemos varios libros de Agustín Ciel, evidentemente. Lo demás, y el legado bibliográfico crece, y me voy a venir ya hasta el siglo XX para economizar tiempo. Llegamos a la etapa de 1994, cuando muchos de ustedes recordarán, seguramente muchos que estudiaron aquí y otros que visitaron la escuela, entrábamos a la biblioteca y veíamos que la biblioteca estaba densamente poblada. En la estantería había 2 o 3 filas. En la parte de gavetas había un cúmulo de documentos, papeles, periódicos y libros encimados. Y entre los propios libros había libros entremetidos, porque ya no había capacidad de almacenamiento. Se había rebasado el conocimiento documental, el uso de una biblioteca escolar demandaba mayor espacio. Para 1994, gracias a otra voluntad política, que es la del gobernador Patricio Chirinos, se toma la decisión de que se debe de hacer una buena selección del material bibliográfico que conservamos y hacer una división. La división técnica del libro antiguo, del libro histórico, marcar una temporalidad y formar con el resto del fondo bibliográfico lo que nosotros llamamos la colección contemporánea y la biblioteca contemporánea, para lo cual hubo que habilitar 2 aulas en la parte inferior del edificio, en la salida por Revolución, y habilitar ahí el espacio para albergar la bibliografía contemporánea de uso cotidiano de nuestros jóvenes educados. Fue un trabajo que se llevó desde antes del 94, se llevó como desde el 92, la selección, la limpieza, la clasificación, organizar qué teníamos, actualizar el inventario, seleccionar y buscar un método de clasificación. En ese método de clasificación se pensó de inmediato en uno de los métodos más sencillos que tiene muchos años en las bibliotecas del mundo, que es el método implantado por un hombre que se apellidó Dewey, Melvin Dewey, y que va la clasificación más elemental bajo la numeración de 3 pares de 00 a 900, y que la biblioteca empieza con las obras generales, pasamos por la filosofía, por la religión, por las ciencias puras, por las bellas artes, por la literatura, las ciencias sociales
y concluimos con esta sección. El trabajo fue arduo, fue amplio, se sumaron varias instituciones, finalmente se logró, se habilitó el espacio. Nuestro fondo inferior es muy grande, es muy amplio, es el de consulta cotidiana de nuestros educandos, decía yo, y aquí quedó seleccionado el material en dos vertientes. Y para ello yo les pediría que pudiéramos ver un poco esta información técnica que hemos puesto. Tenemos los libros antiguos. En esta biblioteca no tenemos incunables. El incunable es el libro impreso con técnicas mecánicas a partir del siglo XV, estamos hablando de 1450 y fracción, cuyas características son muy similares al libro manuscrito y su temporalidad tiene por límite el 31 de diciembre del año de 1500. Cuando tenemos en nuestras manos un libro entre 1450 y 1500, estamos hablando de un incunable. En la biblioteca del Colegio Preparatorio había un incunable que son las obras de Séneca de 1497 y que debo compartir con ustedes felizmente, satisfactoriamente y para bienestar de la cultura de Veracruz. Se resguarda en el fondo reservado de la Universidad Veracruzana, en lo que conocemos la UNI. Debo decirles que hemos tenido la oportunidad de tratar con él. El libro está como si se hubiera impreso hace 8 días. Está excelentemente bien conservado. Está controlada la temperatura, el ambiente, la limpieza y las condiciones en que se tienen. Vale la pena porque estos libros son excepcionales. Y Veracruz solamente hasta el día de hoy yo he encontrado solo dos. Ese y uno de 1490 que conserva el Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, que es un libro sobre armas impreso en España y que lamentablemente ha sido muy difícil convencer a la directora del Archivo Histórico Municipal a que la Universidad Autónoma de Puebla de manera gratuita se lo restaure para que se pueda conservar. Seguimos intentándolo, pero no ha sido posible lograr convencerlos de la importancia que es preservar ese documento como testimonio y como documento cultural del pueblo veracruzano, porque también podemos correr el grave riesgo de que un día se pierda y con ello se pierda la memoria de la humanidad, sin duda alguna. Cuando en el caso de Puebla hay más de 200 libros incunables en sus bibliotecas, la Biblioteca Nacional de México tiene más de 600 libros incunables resguardados, bien resguardados en buenas condiciones. La Biblioteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí resguarda 6 incunables. Es decir, hay una gran riqueza de patrimonio y en Veracruz solo tenemos dos. Y entonces, bueno, habría que seleccionar que tenemos libros antiguos y que nosotros tenemos libros impresos, hojas sueltas y otras modalidades impresas entre 1521 y 1821. Es una temporalidad técnica para denominar cuál es el libro antiguo y cuál es el libro histórico. El libro histórico, aquel entre 1822 y 1916, en el caso veracruzano, atendiendo a la instalación del Congreso Constituyente del 17, que se dio formalmente en la ciudad de Orizaba. Aquí abajo lo citamos como una colección especial con la Constitución Veracruzana de 1917, que es una reproducción adaptada a la entidad veracruzana en el mismo año de la promulgación federal. Bueno, como nada más tenemos 2 giros de esta clasificación técnica, había que darle un nombre a la biblioteca. Y entonces cuando se toma la decisión institucional de nombrarla Biblioteca Histórica del Colegio Preparatorio, y años después, a propuesta de algunos trabajadores de la institución, se le sugirió que se le agregara el nombre del licenciado Librado Basilio, que fue un extraordinario estudioso, un hombre de letras, un gran valor para la cultura de Veracruz, y que, bueno, también fue director de la institución durante largos años, ¿no? Una vez que tenemos ya la clasificación, tenemos que generar varias vertientes. Y creo que la que ahora en lo particular a mí me interesa más abundar es por qué es importante que conservemos el legado cultural. ¿Por qué debemos de cuidar los libros viejos? Yo he tenido la experiencia de trabajar en esta escuela, que ha habido gente que hemos pedido que nos venga a ayudar a elaborar
Y cuando han entrado por la puerta, como ustedes lo hicieron, ha habido quien ha expresado emoción, admiración, y ha habido quien ha dicho en voz alta: qué feo apesta, que no tiene ninguna vocación de estar aquí que 20 minutos. Necesitamos entender que este aroma que nos está rodeando es producto de los hilos, es producto del papel de algodón, es producto de las tintas en descomposición, es producto también de los pegamentos, de la piel, de todos los materiales con que el libro está hecho, y que hoy nuestros fondos actuales no huelen así, pues porque no están hechos de ello. La tecnología ha cambiado y tenemos otras técnicas de empastar, de cuadernar, de proteger, y la calidad del libro es otra hoy día. Sin embargo, acercarse a ellos y percibir el aroma, bueno, vemos quienes pensamos que es más que delicioso. Un día habíamos pedido a una chica de bibliotecas, entró en la puerta principal y sí contundentemente expresó en voz alta: qué desagradable, ¿no? Y al ratito llegó una persona que todos conocemos, Esther Hernández Palacios, y me dijo: oye, qué rico huele. Entonces, creo que también es una formación de cultura que tenemos que atender en esto. Nuestra obra más antigua hoy está expuesta en la vitrina más grande, que son las 7 partidas de Alfonso el Nono, que está impresa en Salamanca en el año de 1565. Es importante que sepamos que toda esta legislación es una compilación que hizo el rey, que mandó hacer desde los tiempos del medioevo español, todas las reglas y las normas que regían el imperio español, y que una vez que entramos en el encuentro de los dos mundos, tuvieron la aplicación de los territorios de dominación española, y que en el caso mexicano estuvieron vigentes hasta por 1832. Hubo muchas normas, leyes, que tardó mucho tiempo que las superáramos con leyes propias. Esta compilación está hecha en Salamanca, tiene las marcas de los que fueron sus dueños, las anotaciones, algunas observaciones que aquí en esta exposición que les hemos dejado hoy día, las apostillas marginales, donde algún investigador, algún abogado, alguien que las estuvo usando dejó alguna anotación, alguna corrección, alguna modificación y que contribuye al conocimiento. Son 8 libros en su totalidad. Estamos exponiendo el libro 1 y el libro 4, y bueno, ahí podemos también encontrar la maravilla de las portadas, el trabajo silográfico y de diseño que en ese momento había a través del grabado del escudo de armas del rey Carlos V, en donde están presentes las 2 cabezas de las águilas encontradas, porque están los 2 reinos, el reino español y el reino de Alemania. Recordemos que era Carlos V de Alemania, pero primero de España, ¿no? Están los símbolos de la integración de los 2 mundos, las 2 columnas que forman parte de esta integración, universalización, y que en el colegio están representados en su frontón, en la parte de fuera, con los 2 globos terráqueos que precisamente hablan de esa universalización del conocimiento y de la ciencia. Después tenemos otra obra que en verdad es riquísima y que no habíamos expuesto, que es valiosísima para quienes gustan de conocer los retratos más próximos de quienes eran los reyes, los príncipes y los hombres y mujeres más ilustres del siglo XVI. Es una obra de 1596 que se expone aquí, donde está el retrato de Carlos I de España, V de Alemania, los retratos de la familia de los papas, los retratos de los papas, los retratos de varios políticos italianos importantes y de reinas y de príncipes, incluyendo el que está, no está expuesto ese, está expuesto el rey Solimán de Medio Oriente en su caballo y las temporalidades en las que fueron reyes. Entonces es una obra que vale la pena darse el tiempo de conocer y de consultar. Después tenemos expuesta la obra el trabajo de Leonardo da Vinci, esta obra que es la primera edición española, donde recuperamos un trabajo de las memorias de Leonardo da Vinci y que tenía una primera edición italiana, y que después en España hicieron lo que se llama el Tratado de la Pintura por Leonardo da Vinci
y desde luego don León Bautista Alberti, que hace una serie de comentarios a ella y aporta sobre la figura humana, las medidas, los trazos, y bueno, viene también ilustrada, que también recomiendo que cuando haya la oportunidad de que podamos tener un segundo reencuentro y poderla ver, platicarla, comentarla e ilustrarnos con ella. Por esta otra parte tenemos una obra que es muy interesante, que es una obra políglota. Políglota, recordemos que el primer trabajo que hace Gutenberg es, ¿alguien se acuerda del primer trabajo de impresión de Gutenberg? O sea, la urgencia de tener la imprenta era reproducir, y la urgencia de la reproducción había que reproducir el documento más importante que la humanidad tenía que conocer, la Biblia, y para ello había que ponerlo en 4 idiomas, que era el hebreo, el latín, el caldeo y el griego, efectivamente. Esta es políglota, está en 3 lenguas, está en hebreo, está en caldeo y está en latín, y son salmos del rey, cantos del rey Salomón, y una compilación hebraica en donde viene una serie de interpretaciones relacionadas con el culto a Dios y a todos estos personajes del Antiguo Testamento. Es una obra interesante, está compilada en 2 vertientes. Una parte en latín se lee de izquierda a derecha, y la parte en hebreo se lee en sentido contrario, de derecha a izquierda. Es una obra muy, muy interesante. Otra de las joyas que tenemos en la biblioteca, pues es esta compilación de marcas de fuego. Habíamos hablado hace un rato que el ex libris es una etiqueta, que por acá está señalado, una etiqueta que se mandaba a hacer y que incluso se volvieron obras de arte, muchas de ellas, y que se adherían al interior de los libros para marcar la propiedad, aparte del ex libris manuscrito que decía, como en el caso de los libros de Francisco Javier Clavijero, que se conservan en la Biblioteca La Fragua de Puebla, que dice: soy del bachiller Francisco Javier Clavijero. Bueno, aquí es un enfoque muy particular del caso mexicano. Esto no lo hay en Europa, salvo un convento de monjas clarisas en España, en el sur de España, y de ahí no hay ningún otro antecedente. Alguien, para evitar que los libros en las librerías de los conventos o de los monasterios, creó la idea de marcarlos, pero marcarlos con fuego, hacer una alegoría con los emblemas o los símbolos o los escudos de las órdenes religiosas y quemarlos. Evidentemente que es un trabajo muy profesional, que debió de haber tenido la profesionalización de orfebres para hacer el instrumento, como marcamos al ganado, y quemar a qué temperatura, porque se podía incendiar el libro, si iba muy vendido, a qué temperatura y a qué presión. Hoy hay en red, yo les sugiero que lo busquen en red, el catálogo internacional de marcas de fuego que coordina la Biblioteca José María La Fragua de Puebla con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este colegio y la Universidad, más bien la Biblioteca Francisco Basagoiti Noriega del Colegio de Vizcaínas, donde hay un catálogo en red de las marcas de fuego. Podemos acceder a él. Si somos propietarios de una marca de fuego, la podemos poner a discusión en el foro sin perder la propiedad del libro. Por lo contrario, para enriquecer el conocimiento del legado que tenemos. Aquí tenemos unas marcas que están ya clasificadas, que una es del ¿cómo se llama? El convento de San Felipe Neri de Puebla, la otra es del convento de Santo Domingo de la Ciudad de México y del Colegio Apostólico de San Francisco de Pachuca, esta que tiene una C, una P y una enlazadas, como un monograma. Es una cantidad infinita de marcas de fuego que han aparecido en México, e incluso puedo compartirles también que las visitas que tiene la página, el mayor número de visitas es de países hindúes. Tenemos dudas si en la India hay libros con marcas de fuego. Nadie ha subido uno, efectivamente, pero el mayor número de consultas a la página viene de la India. Ha llamado mucho la atención de la India el catálogo, pero el catálogo también ha permitido que crezca a nivel mundial. Se han sumado universidades de todo el mundo, se han sumado particulares que tienen sus propias colecciones bibliográficas y documentales. Es decir,
ese legado importantísimo que tenemos está inscrito en libros como estos. No quiero cansarlos, pero yo sí quisiera decirles, es importante que podamos llevar la conciencia a las nuevas generaciones e incluso a nosotros de la importancia de conservar todo esto. Veracruz, de Pueblo Viejo a Chiapas o Agua Dulce, no tiene otro fondo bibliográfico como el que hoy está. Si la ciudad de Puebla presume, y presume con mucha dignidad, su biblioteca palafoxiana, que es la primera biblioteca que entró en el programa internacional de la UNESCO, La Memoria del Mundo, una biblioteca heredada de don Juan de Palafox y Mendoza, nada menos, ¿no? Y enriquecida durante muchos años, y ahora el gobierno del estado la maneja y se maneja muy bien. Veracruz no tiene una palafoxiana, tiene la biblioteca histórica de este colegio, y que no es nada más del colegio ni de la comunidad que elaboramos y estudian aquí, es del pueblo veracruzano, es de la sociedad mexicana, y sin duda alguna, como aquí lo hemos dejado claro, en la legislación y patrimonio, son bienes de valor universal que tenemos que conservar y que tenemos que sentirnos orgullosos de ellos. Cuando nosotros en casa tenemos un objeto de valor, procuramos conservarlo, cuidarlo, porque lo heredamos del abuelo, del bisabuelo, o porque tiene un valor estimable para nosotros, normalmente en dinero, la joya, la prenda. Pero cuando el objeto no lo podemos tasar en dinero fácilmente, no le damos el valor que tiene. Y aquí estamos frente a una riqueza cultural importantísima para la memoria de la humanidad, y como decía yo hace rato, con el plus de que es de nosotros, los que habitamos Jalapa, los que somos jalapeños, los que hemos hecho nuestra vida aquí, y presumimos que tenemos con orgullo una sinfónica del estado de más de 80 años, que tenemos una universidad veracruzana con gran prestigio, que tenemos el segundo museo más importante en arqueología en América Latina y que no lo visitamos, que tenemos una gran riqueza patrimonial, pero también somos herederos de este legado bibliográfico. No nos lo podemos llevar a nuestra casa, está claro. Aquí es el repositorio donde está, pero podemos divulgarlo con orgullo porque es parte de la veracruzanidad y de la cultura de una ciudad como Jalapa, que históricamente durante más de 200 años ha generado una vocación educativa. No podemos entender que en Jalapa hay una biblioteca como esta si no comprendemos que antes de nosotros hubo hombres y mujeres interesados en la ciencia, interesados en el conocimiento, interesados en ser ciudadanos útiles y en promover generacionalmente escuelas amigas, la Escuela Normal Veracruzana, el Colegio Preparatorio, y tenemos a un Rafael Ramírez, a un Rafael Delgado, grandes creadores y transformadores que han dado a la ciudad y al Estado gran prestigio y que abrevaron gran parte de su conocimiento en fondos bibliográficos como este. No hay otro fondo en Veracruz como este. La Universidad Veracruzana conserva un fondo antiguo, sin duda alguna, y yo me siento muy orgulloso que así sea. Recordemos que en 1968 hubo un gran conflicto a nivel nacional con los universitarios y los preuniversitarios. Ese conflicto que tuvo una gran movilidad social y costó sangre con nacionales. En ese momento el gobierno del estado, donde gobernaba el licenciado Fernando López Arias, decide separar a los universitarios de los preuniversitarios mediante una ley que es formar la entonces Dirección General de Enseñanza Media del Estado, lo que hoy llamamos el subsistema medio superior. Cuando lo separa, la universidad tiene que devolverle a esa nueva dirección los inmuebles donde se imparte educación media superior, secundarias y preparatorias. En esa devolución de este inmueble, tomemos en cuenta que este inmueble viene desde principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, pero en
43 es la formación de la universidad, la fundación de la universidad, se forma con todos los edificios que existían, le devuelve a la dirección de enseñanza media y hacen una buena selección de lo que van a llevarse para formar su colección especial. Ahí se va el incunable, ahí se van unos libros elseverianos o impresos por la marca elseveriana, que es una sucesora de Gutenberg, y algunas otras obras importantes de entre el siglo XVI, XVII y XVIII. Son aproximadamente como 1000 obras que se conservan en el fondo de las colecciones especiales de la universidad, y como hace rato les dije, por fortuna se conservan en las mejores condiciones. Podemos sentirnos también muy orgullosos que el fondo está siendo debidamente tratado en excelentes condiciones y que juntos hacemos este gran repositorio cultural de la bibliografía en Veracruz para el mundo. ¿Alguna duda? No quisiera yo cansarme mucho. Nada más tengo la duda de si el colegio inició con ambos sexos o solo varones. Solo varones. Recordemos que la formación educativa decimonónica era muy clara y solamente se daba educación para, en este nivel, a los varones, y que había para ello lo que hoy conocemos como la escuela industrial, que es un antecedente de la normal veracruzana, donde se hacían, como entonces se decía, las labores mujeriles, que era el bordado, el tejido, el deshilado, entonces estos trabajos que hoy día también son importantísimos. Acabamos de estar hace poco en Puebla y acabamos de ver el trabajo de deshilados que se hacían en el siglo XIX y que muchos de ellos salieron de esta escuela industrial y que expuso el Museo Amparo de manera estupenda, maravillosa, y que seguramente están guardados en los roperos y en algún lugar de las casas de muchos de nosotros, y que hoy se consideran también testimonios documentales y obras de arte sin duda alguna. ¿Alguna otra duda? Maestro Espino, lo felicito sinceramente por todo lo que nos ha transmitido el día de hoy. Y tengo dos preguntas. Una, ¿cuántos volúmenes hay aquí aproximadamente? Porque ya nos informó usted que hay otra área en donde hay un número de textos guardados. Esa es una. La número dos, usted mencionó que Antonio María de Rivera fue el que hizo el primer libro de matemáticas cuando se fundó el colegio. ¿Hay alguna copia de ese documento? Hay una copia de ese cuadernillo en Veracruz, lo conservaba el Colegio Preparatorio de Veracruz, una fotocopia, por cierto, mal. Aquí deberíamos haber tenido uno, lamentablemente no está incorporado, ¿no? Pero es un pequeño cuadernillo impreso en Coatepec por la imprenta de Matías Rebolledo, y es un curso de matemáticas, dice ahí, para alumnos del Colegio Nacional de Jalapa. Como también tenemos por ahí en las colecciones fondos actuales o contemporáneos las obras de don Rafael Delgado, el libro de literatura elaborado para alumnos del Colegio Preparatorio de Jalapa, o también un libro de inglés de 1914 más o menos, elaborado exclusivamente para alumnos del Colegio Nacional de Jalapa. Y bueno, ayer veíamos por acá arriba una obra también con un sesgo parecido en el comercio de libros usados, donde nos habla de un libro expresamente redactado y hecho para los cursos de literatura del Colegio Preparatorio de Orizaba. Entonces, estos documentos también es muy importante que los podamos destacar y que les podamos dar ese valor cultural que tienen. Yo a veces me siento, y lo comparto con los amigos que formamos parte de la Asociación de Bibliotecas de México en el asunto de libros antiguos, a veces hasta ofendido cuando caminamos por las plazas públicas con mi esposa y nos encontramos en el piso libros del siglo XVI, del siglo XVII, tirados a la venta y mal valorados, descuidados, y que hemos tenido la oportunidad de encontrar, en caso Puebla, un hombre que viene periódicamente de los Estados Unidos, y él nos lo platicaba: permanezco 6 meses aquí comprando libros, documentos antiguos,
y me los llevo. Y las universidades en los Estados Unidos me las pagan de maravilla. Y los coleccionistas. Y el asunto es, ¿por qué lo estamos permitiendo? ¿Por qué si hay un conjunto normativo no hemos logrado aterrizar en una regla local que las leyes generales las volvamos reglamentación y pongamos criterios para evitar el deterioro y la fuga de nuestros legados bibliográficos? Pero los primeros que tenemos que actuar somos nosotros, los que tenemos que tener la conciencia de que esto tiene un valor, no tal vez en su contenido, que lo tiene, es la extensión de la memoria de la humanidad, pero que tiene un valor cultural para la humanidad. En ese momento somos los primeros que vamos a poner un alto y lo vamos a rescatar. Muchas veces he caminado en esta calle en más de 30 años que me he pasado y he encontrado las casas de Juárez cuando se muere el adulto mayor, como salen los libros y los papeles y los ponen para que pase el carro con el lector de corazón. Entonces, el reto es promover en nosotros la conciencia del valor cultural que tienen estos libros, porque son raros, porque están escritos en otro idioma, porque es un conocimiento que a lo mejor ha sido superado, pero era el gran esfuerzo del ser humano en ese momento por indagar, por investigar, por conocer. ¿Algo más? Bueno, los volúmenes nos lo va a confirmar nuestra compañera, por favor, la maestra Erika Manzano, exalumna del colegio, compañera de trabajo de nosotros, es ahora la persona responsable del manejo de la biblioteca. Ella está haciendo un trabajo de investigación muy serio en torno a la biblioteca y si nos quieres ilustrar, por favor. Buenas tardes. En total son 11.125 recursos documentales que abarcan de los años de 1565 a 1910. En la parte de arriba tenemos 6.948 libros y en la parte de abajo, donde están las vitrinas, que son folletos y publicaciones periódicas, son 4.177. ¿Algo más? Están en medio económico de las bibliotecas, más o menos en la escuela normal mexicana, está en el mismo acervo, ya que de Repsamen y también pues, me imagino que deben contar con algún. Fíjense ustedes que hay dos repositorios importantes de libros en Jalapa. La Benemérita Normal Veracruzana, obvio que tenía una biblioteca con una riqueza extraordinaria y conserva su fondo antiguo, es pequeño y lo conserva en el espacio de su biblioteca nueva que tiene sobre la avenida Jalapa, ¿verdad? Después del edificio de la escuela está la biblioteca, ahí se conserva una buena parte. Y el otro importantísimo que a mí me tocó trabajar y organizar fue el del Tribunal Superior de Justicia, el cual tiene también un gran legado en materia jurídica de más de 3.000 documentos, incluyendo las 7 partidas, una edición más reciente y otras publicaciones tan importantes como las que aquí se conservan. Las 3 instituciones, aunada al Fondo Especial de la Universidad Veracruzana, conforman este gran legado bibliográfico que tenemos los veracruzanos. ¿Alguna otra duda? Perdón. Buenas tardes, maestro. Una pregunta. Quiero saber si el archivo histórico de la biblioteca tiene códices originales, quizá coloniales o algún prehispánico. Gracias. En la biblioteca no se conservan documentos de esa naturaleza.
Los únicos códices que hay en el estado de Veracruz los conserva el Museo de Antropología, y de manera muy particular el de 1545 se recuperó hace pocos años, que es el de Chiconquiaco. Son códices novohispanos, seguramente con la mano prehispánica sin duda alguna, pero el más reciente y tal vez podría ser el documento más antiguo que tiene Veracruz es de 1545, es el Códice Chiconquiaco, y se acompaña del Códice Misantla, el Códice Antopan y otros códices que resguarda el Museo de Antropología de Jalapa. ¿Alguna duda? ¿Algo? Pues señores, si no hay nada más, agradecerles su presencia, agradecerles que hayan estado con nosotros, y muy particularmente a la licenciada Amparo Álvarez Castilla, secretaria del Ayuntamiento de Jalapa, que mucho nos distingue y que esté con nosotros. Gracias, licenciada, qué amable. Excelente tarde para todos. Les hemos compartido, gracias. Les hemos compartido lo que es el boletín informativo y un número 1 de unos cuadernos de Jalapa, donde también lo que estamos haciendo es recordarnos que estamos, por fortuna, viviendo en medio de la cultura, de diversas expresiones culturales, y que porque estamos en ello creemos que el mundo entero vive igual, y no es cierto, es un privilegio de los jalapeños nada más. Felicidades y una excelente tarde. Aquí el maestro Ángel Rafael nos hace el favor de abrir el boletín. Va una fotografía nada menos que de nuestro gran amigo, compañero y parte del patronato de padres de familia de esta escuela, el maestro Héctor Montes de Oca, que está con nosotros. Un aplauso, por favor, para Héctor. Muchísimas gracias por tu apoyo y colaboración, maestro. Buena tarde a todos.